Amén. Una vez más, Dios le bendiga. Como todos los domingos hacemos este saludo oficial porque hay diferentes personas en diferentes países que nos estarán viendo y que nos gusta que ellos sepan que acá en nuestra congregación en Puerto Rico siempre estamos pendientes de ellos y oramos también por ellos, para que donde quiera que llegue el mensaje de la palabra del Señor sea de edificación. Para aquellos que nos van a ver por primera vez, yo soy el pastor Eliasim Torres, pastor de la Iglesia de Dios Valles de Bendición, aquí en Guaynabo, Puerto Rico. Puerto Rico existe en el mapa, ¿saben? Porque hay mucha gente por allá en Europa que dicen, ¿y dónde es eso? Pues Puerto Rico es una isla pequeñita, pero hermosa. Le llamaron la isla del encanto. Y no voy a decir lo otro. Pero estamos aquí. Y aquí hay un pueblo poderoso que honra y glorifica al Señor. Quiero también decirle que Puerto Rico fue cuna de misioneros. Y que de los años de principio de este siglo pasado, de Puerto Rico salían misioneros a diferentes países para gloria del Señor. Me honro en saber que el primer misionero hispano que estuvo en Haití fue un puertorriqueño llamado el hermano Francisco Sánchez, a quien le llamaban el hermano Rico, que por 37 años estuvo en Haití predicando la palabra del Señor. Fue el primer hombre puertorriqueño al que Dios le dio el idioma del creol como me lo dio a mí, de una forma repentina, milagrosa, en cuestión de días, porque eso lo hace el Señor. Así es que fuimos parte de la evangelización en Haití, en República Dominicana, tengo entendido que los primeros misioneros que fueron puertorriqueños. Así que damos gloria al Señor que a pesar de que el mundo ha cambiado y que las cosas hoy en día están tan diferentes, pero le hemos dejado un legado al mundo y esperamos que Puerto Rico vuelva a ser el que fue. Porque tristemente hoy el Puerto Rico que tenemos no se parece nada al que yo conocí. Pero vamos a orar para que Dios vuelva a traer la paz, la alegría y sobre todo la entrega espiritual para que volvamos a tener gente de Dios, gente que predique la palabra como está escrita. Yo le invito a estar de pie a los que están aquí porque vamos a leer la Biblia. Y nuevamente voy a pedir mis disculpas porque tengo que estar tomando agua todo el tiempo, no es por mí, no es por mis culpas, sino porque por condiciones de salud tengo problemas, mi boca se mantiene seca todo el tiempo y tengo que estar humedeciéndola. Así que disculpen si me ven que a cada rato agarro el vaso. Vamos hoy a la segunda parte del mensaje que comenzamos la semana pasada en el libro de Ageo, bajo el tema Meditad sobre vuestros caminos. Ageo. Y estamos en el capítulo 1, el versículo 5. Amén. Ageo, capítulo 1, versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Pero hoy quiero seguir leyendo hasta el versículo 7, que dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Te glorifico, Señor, porque para mí es un privilegio ser predicador del Evangelio. Y te doy gracias cada vez que me permite la oportunidad de hacerlo. Te pido en esta mañana que tú me utilices como un canal de bendición y que la palabra que he de predicar penetre en los corazones de todo el que la escuche. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hoy no es necesario hacer un recuento de la vida o de la biografía del profeta Ageo. Pero quiero partir desde este versículo que nosotros comenzamos la semana pasada, que lo desglosamos y que tiene que ver referencia
a la palabra que le llega a Ageo de parte de Jehová para el pueblo de Judá, que había cometido un error. Y estoy seguro que todo el mundo aquí recuerda cuál fue el error de Ageo. Si fuera un estudio bíblico, le preguntaría a todos ustedes cuál fue el error. Que se invirtieron las prioridades. Le habían dado importancia a lo menos importante como que era más importante, y a lo más importante se le había dejado en último lugar. Cuando eso sucede, provoca la ira de Dios, especialmente cuando se trata de asuntos espirituales. Entonces, mis queridos hermanos, el tiempo en que el profeta Ageo ministró tuvo que encontrarse en una situación como la que nosotros nos encontramos en el día de hoy, porque el ambiente, aunque se refería a la construcción de un templo, de una casa de adoración, en el tiempo de hoy, a los que nos ha llamado el Señor a predicar el Evangelio, nos encontramos también con una multitud de personas que están dominadas por la apatía. Esa gente que están apáticos, como que todo les resbala, como que nada le importa, y que especialmente cuando vemos que se habla de cosas espirituales, a la gente hoy en día le molesta. Ya no es lo mismo. Usted iba antes a una graduación de cualquier escuela, aunque fuera en primero, sexto grado, noveno, escuela superior, como antes se graduaban aquí, y siempre había un momento para hacer una invocación. Y era un momento reverente, donde la mayor parte de los asistentes creyeran o no en Dios, fueran o no fueran a una iglesia, en el momento de la invocación se ponían de pie y por lo menos bajaban la cabeza en reverencia a que había alguien que en ese momento estaba invocando la presencia de Dios en esa actividad. En el tiempo que nos ha tocado vivir es todo lo contrario. Las leyes de los países han intentado que aún eso se saque del programa, que no haya momento para pensar en Dios, y quieren enmarcar la figura de Dios en una religión. Entonces tratan de poner leyes donde se prohíba que la religión no puede ser parte de ninguna actividad secular. ¿Qué pasa? Que mientras los seres humanos viven de esta forma, tratando de sacar a Dios de sus noticias, pues entonces, como yo cité la semana pasada, la hija de Billy Graham dijo, Dios está donde ustedes le pusieron. Pues donde el hombre ha puesto a Dios en su vida, ahí está Dios. Dios sigue siendo Dios. Él está sentado en su trono. Él tiene promesas para los suyos. Él está ahí para bendecir a aquellos que invocan su nombre. Él está ahí para salvar a los que quieran ser salvos. Pero aquellos que le han dado la espalda, pues ellos van a recibir lo que ellos se merecen. Porque vivir sin Dios no es vivir. Yo dije un día aquí y lo repito. Yo nací en el Evangelio, me crié en el Evangelio, fui joven en el Evangelio, soy mayor en el Evangelio. Si llego a ser un ancianito, lo seré en el Evangelio. Y si muero, moriré en el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque llegué a la conclusión de que este mundo no tiene nada bueno que ofrecerme a mí. Porque todo lo que el mundo me pueda ofrecer es temporero, es momentáneo y es efímero. Pero lo que me ofrece Dios es eterno. Me guiará en esta vida y me llevará hasta la eterna. Y allá entonces disfrutaré lo que aquí nunca he podido disfrutar. Porque que muchos males se pasan en esta tierra, ¿verdad? Que muchas angustias se sufren en esta tierra. Usted tiene, mire, usted se casa y usted es loco por tener un bebé. Y las que no paren se hacen tratamiento porque quieren parir. Y después que el nene tiene 13, 14, usted ve a la gente arrepentida. ¿Para qué parir? ¿Para qué tuve hijos? Porque entonces quieren tomar su camino, hacer lo que ellos quieren y comienza el sufrimiento y la batalla. Y usted dice, valió la pena. Pero esa es la realidad que nos ha tocado vivir. Así es que es así. Usted es pobre y no está contento porque es pobre, porque quiere ser rico. Y cuando es rico, no tiene paz.
porque no puede dormir tranquilo por miedo de que vengan a la casa, lo maten, lo asalten y le roben todo lo que tiene. Sin embargo, el pobre se come unas panas con bacalao y se acuesta a dormir tranquilito porque nadie le va a robar lo poquito que tiene. O sea, en esta tierra, ¿qué es lo que hay? Por lo tanto, todo esto tiene que hacernos saber a nosotros que debemos de saber establecer las prioridades en la vida. Y que lo primordial para ti, para mí, para tu familia, para tus hijos, para un pueblo, para una nación, es lo eterno, es lo de arriba, porque todos terminaremos en una tumba. Usted va a un cementerio. Los otros días yo fui a un cementerio. Y había una sección en ese cementerio que dijo, bueno, parece que todos los que se murieron ahí eran gente de clase. Porque todos los panteones, todos de ese área eran de granito o de mármol. Y no todo el mundo posee dinero para tener un panteón de mármol o de granito. ¿Se ve? No. Pero mire, ¿de qué le valió? ¿Tenían dinero? ¿Tenían casas hermosas? Y terminaron en una fosa, en un panteón. Allí nadie lo oye. Allí nadie los mira. Allí ellos no oyen a nadie. Porque Salomón no se equivocó cuando dijo vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Lo único que no es vanidad, ¿sabe qué es? La eternidad. Porque la eternidad es real. La eternidad es gloriosa. Ageo se encuentra en una situación difícil porque Dios lo llama para decirle al pueblo, todo le va mal. Y me llama mucho la atención este versículo 6, porque primero Dios le dice, mediten sobre vuestros caminos. Y ahora en el versículo 6 le dice la razón por la cual deben de meditar. Le dice, sembráis mucho y recogéis poco. Aquí no hay muchos agricultores, pero yo soy agricultor innato. Y cuando usted siembra, lo más que usted espera es que esa mata, que esa planta produzca por el sacrificio que usted hace por ella. Porque usted comerse un pedazo de plátano es fácil, ¿verdad? Pero el que lo siembra es el que sabe. Número uno, usted tiene que coger la tierra. Porque el plátano no se da bien donde se da el guineo. Porque la tierra para el guineo puede ser húmeda y el guineo no tiene problema, pero el plátano no. Al plátano le gusta la tierra más seca. Porque al plátano le gusta mucho, al guineo le gusta mucho la lluvia, pero al plátano no. El plátano si está muy húmedo le da piche, lo dan hasta gusanos y se daña. Al plátano no le gusta la sombra. Usted tiene que coger un lugar especial porque si le da sombra, la mata lo que hace es que se pone flaca, bien larga y pare un chongo. Así que usted tiene que saber todas las técnicas de la agricultura para sembrar el plátano. La semilla no es cualquier cosa. Usted tiene que tener el conocimiento de saber escogerla, la que va a sembrar, porque la mata ha hecho un montón de hijos por el lado, pero una es de primera, la otra de segunda y los demás son palmeras o chongos. Entonces, si usted la va a sembrar, usted tiene que escoger cada una de ellas y limpiarla, ponerla como debe ser para ver dónde la siembra. Y el que está sembrando, las hormigas nos comen. Especialmente esas que ahora aquí brasileras. Mire, que le pican a uno y al otro día usted tiene una bolsa de pus en la mano. Así es que el sembrador tiene que saber cómo le cuesta el trabajo. Y después tiene que estar cuidando que el tronco no se le llene de basura ni de hierba porque el plátano es alérgico a estar ahogado. El plátano tiene que estar limpiecito, a vuelta redonda en el tronco porque si no, se enferma. Le cae un hormiguero y se muere. Y no sirve. Fíjese bien. Simplemente le estoy dando una ilustración de algunas cosas materiales y sencillas. Y después usted tiene que saber cuándo deceparla y cuándo deshojarla. Decepar significa que usted va sacando las semillas malas en un momento específico. Saber qué luna es para que no dañe la mata. Y tiene que limpiar todo el tronco a vuelta redonda, las hojas secas, cortárselas de abajo. Y después deshojar, que es quitarle todas las hojas y dejarle más que 7. 7 buenas. Técnicas que uno aprende. Y cuando usted las utiliza, oiga, la mata se pone hermosa. Esta mañana veníamos diciendo que uno le habla a las plantas y uno no es loco, es que la ciencia lo prueba. Sí, y a veces yo llego a casa y veo mis matas de plátano y voy y las toco y le digo, oye, qué linda tú estás, sigue engordando, que te ves bonita. Pero la que está chonga le digo, te pones bien, porque si no te corto.
Porque el árbol que no da fruto, hay que cortarlo. ¿Se ve? Ahora, fíjese todo lo que le he dicho. Qué fácil es usted comerse un plátano, pero el que lo cosechó es el que sabe lo que cuesta sembrarlo. Nosotros vemos ahora, por ejemplo, esto pasa en todo. Usted ve una persona que va a comprar un plátano y le dice, no, que vale $1. Eso está demasiado de caro. Pero piensa en cuánto sufrió. 1 año esperando el fruto. 1 año dándole mantenimiento, tratamiento, y usted y yo lo encontramos caro. Eso es así. Ahora, el anhelo del sembrador es poder cosechar su fruto. Y la Biblia dice que para poder cosechar hace falta paciencia. Porque la Biblia dice, así como el labrador espera con paciencia el precioso fruto, ¿verdad que sí? Así que hay que tener paciencia. Usted sabe que usted sembrador tiene que esperar 1 año. Y lo grande de nosotros que vivimos en el trópico, ¿sabe qué? Que casi siempre cuando las matas están a punto de parir, ¿verdad, Vigilio? Llega agosto, septiembre, y cuando están ellas empollando, ya como uno dice, para echar el pampado, por ahí viene un huracán. Y cuando yo, como me pasó a mí el año pasado, tenía como 50 matas de plátano en el proceso, pariendo, y llegó Fiona, el demonio ese, y se las tumbó y me las acabó. Después de 1 año de sacrificio, usted empezar en cero de nuevo. Hay que tener ánimo, ¿verdad que sí? Ahora, lo que no quiero que usted vea en este proceso es lo que se sufre para sembrar. Y después usted espera un gran fruto. Jehová le dice al pueblo, sembráis y recogéis poco. Lo que le está diciendo es que muchos se afanan ustedes por recoger un fruto que le agrade, pero a la larga se dan cuenta que la siembra le están perdiendo el tiempo. Porque lo que están recogiendo es mínimo, es muy poco, no dan nada. Pero para que eso suceda, hay una razón. Porque aún la misma Biblia dice que la naturaleza gime como con dolores de parto, queriendo ser liberada. Porque por causa del pecado del hombre, la misma naturaleza está bajo la maldición. Entonces usted siembra y los frutos casi no se le dan porque ya tiene la maldición general, como en el pecado original. Ahora, ¿cuánto más? Cuando un hombre no establece bien las prioridades y le falla a Dios. Entonces después, usted ve a la gente que dice, pero yo no entiendo, ¿por qué yo oro? ¿Por qué yo ayuno? ¿Por qué yo busco a Dios? Pero a mí las cosas no se me dan como a los otros. Ah, es que hay una razón de que eso suceda. Jehová se lo está diciendo al pueblo de Judá. Le está diciendo, ustedes siembran y cosechan poco. ¿Sabe por qué? Porque ustedes no están meditando sobre sus caminos. Y al meditar sobre sus caminos se van a dar cuenta y van a entender la razón por la cual su siembra es casi inútil. Y luego le dice, coméis y no os saciáis. ¿Cuál es la meta de usted comer? Satisfacerse. Usted come porque usted desea estar llenito, ¿verdad? Y es bueno estar bien, no muy lleno, porque después que dicen los haitianos, sac vide pa camper, me va plein se misé. Se lo traduzco en español. Los haitianos dicen, la barriga vacía es un problema, pero la barriga muy llena, ¿no? ¿Cómo es? No, la barriga vacía es miseria, pero la barriga muy llena es un problema. Y es verdad. Usted tiene hambre y se siente hambre, ¿verdad? Pero come de más y después no puede ni respirar. Yo me acuerdo que mi madre decía, muchacho, estás que no puedes ni aguajear. ¿Se acuerda esa palabra campesina? Ni aguajear, de hacer aguaje. Porque uno se pone así, usted sabe, tan llenito. No, la meta no es esa. La meta es cuando usted come, usted pueda saciar su necesidad física y que el hambre desaparezca. Pero cuando hay falta de cumplir con Dios y las prioridades no se establecen como deben ser, le sucede lo que le sucedería al pueblo, que ellos comían, pero seguían con hambre. Era como que no se podían saciar porque el alimento no llenaba ni las necesidades básicas que ellos tenían. Cuando esto sucede, la vida tuya es la vida mía, hay que mirar para atrás y meditar sobre los caminos. A ver qué es lo que está pasando. Porque cuando una persona come mucho y no engorda, algo le pasa. O tiene tiroides, o tiene una anemia, o tiene una enfermedad que hay que averiguar.
Porque lo normal es que si usted come, por lo menos usted está en forma. Pero si usted come y nunca engorda, pues algo hay malo. Algo hay malo en el cuerpo. Se me salió una palabra dominicana, fíjese, sin querer, porque estuve ya los otros días, en vez de decir algo, dije algo. Me di cuenta rápido. En el Cibao se habla con la I. Y yo pues tengo ese problema, que si estoy unos días con los venezolanos, se me pega el acento venezolano. Y si estoy con los dominicanos, se me pega el acento dominicano. Entonces, hermanos, volvemos acá. Bebéis y no quedáis satisfechos. ¿Usted alguna vez ha tomado agua y usted siente que por más que toma no se le quita la sed? Y llega un momento que usted toma tanta y tanta que le llega acá. Ya usted siente que va a reventar, pero aquí no se le quita la sed. Esa es la sensación que se siente cuando usted toma, pero no se sacia. Le estoy dando estos ejemplos porque Dios se los está poniendo al pueblo para explicarle una razón. La razón es, ustedes han invertido las prioridades y todo le va mal. Luego le dice, os vestís y no os calentáis. Uno se viste, ¿verdad? Para cubrirle el cuerpo, pero se viste cuando hace frío para que no le dé calor, o sea, para que se caliente el cuerpo, porque uno necesita una temperatura normal. Pues mire, en el sentido figurado, Dios le está diciendo al pueblo, ustedes se visten, pero se quedan con frío. Es en vano, se visten y se quedan con frío. Y después le dice, y el que trabaja a jornal, o sea, el que trabaja para que le paguen por día, recibe su jornal como en saco roto. O sea, que le entra por un lado el dinero y por otro se le va. ¿A cuánta gente aquí le pasa eso? Que cobran el viernes y el lunes están pelados. A muchos, ¿verdad? A muchos le pasa eso. Hay que ver por qué pasa. Si pasa eso, número uno, puede ser por una mala administración. Porque hay quien gasta más de lo que gana. Hay gente que se ganan $2,000 al mes, pero están endeudados al grado que necesitan 2,500. No tienen paz. Pero qué bueno es que usted gane 2,000 y que por lo menos le sobren 1,000 a chocadito. Usted se siente satisfecho y dice, wow, qué bueno, ¿verdad que sí? Pero el caso aquí no era ese. El caso aquí era que el jornal se le iba como en saco roto porque no podían aprovechar el salario porque habían invertido las prioridades y estaban usando lo que Dios le daba para beneficio personal. Entonces Jehová estaba enojado con el pueblo y yo terminé la semana pasada diciéndole que no era malo que el pueblo tuviera casas bonitas, como no es malo que tú tengas casas bonitas. No es malo que tengas un carro bueno. Todo eso es bueno y satisfactorio para nosotros como humanos. Pero lo más importante es que nosotros aprendamos a darle a Dios el lugar que a Dios le pertenece. Hay que darle a Dios el lugar que le pertenece. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice en Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para sembrar y tiempo para cosechar. Es como pasa hoy en día en el culto. Yo soy un pastor que para mucha gente yo soy antipático. Algunos me llaman que yo soy rajatabla. Yo no soy rajatabla, yo soy realista. Por ejemplo, empecé diciéndole lo que pasa con la adoración y la alabanza, ¿verdad? El culto de Dios debe ser un culto racional. Y racional significa que hay un momento para cantar, hay un momento para alabar al Señor, pero hay un momento para oír a Dios hablando con el pueblo. Hoy la moda es que usted comienza a predicar y le ponen un piano. Y mientras usted predica, está el piano o está la batería dándole redoble. Entonces, el que está tocando el piano, ¿usted cree que oye el mensaje? ¿Qué va a hacer? Él está pendiente de las notas. Y el que está tocando la batería mientras se predica, lo que hace es dañando el oído a la gente no puede oír. Yo a veces pienso que la iglesia, sin darse cuenta, se convierte en instrumentos del mal. Porque cuando se impide que el mensaje de la palabra llegue al oído del oyente como debe de llegar, valga la redundancia, algo está interfiriendo que no es lo normal. A mí alguien me preguntó los otros días,
que si a mí me gustaba que mientras yo predique se toque el piano, y él no. Y a iglesias que yo voy a predicar, si están tocando un piano, le digo al pastor, por favor, que no toque mientras yo predico. Porque para mí todo tiene su tiempo. Y el tiempo de predicar la palabra es el momento de oír a Dios hablar, no es el tiempo de oír música. Porque la música es un momento para yo glorificarle, alabarle a Él con instrumento. Lo voy a glorificar, pero el momento en que Jehová habla, ¿qué dice la Biblia? Jehová está en su santo templo y calle delante de Él toda la tierra. Calle los instrumentos, calle la batería, calle el güiro, calle la maraca, que calle todo, porque Jehová va a hablar con su pueblo a través del instrumento que Él tiene. Entonces, cuando se invierten las prioridades y se cambia el sistema normal de las cosas, pasan cosas anormales. La gente sale del culto y no sabe ni de qué se predicó, porque no pudieron digerir el mensaje. Los otros días pasó algo en mi barrio, y lo voy a decir. Había una campaña al aire libre. A mi casa se oía como si estuviera en casa. Predicó un predicador. Y yo quise, de principio a fin de mi casa, poner atención para escuchar el mensaje porque yo quería oír el mensaje. Hermanos, él predicó casi 1 hora y yo no logré entender el mensaje. No porque no predicara bien, sino porque durante todo el tiempo de la predicación había una batería, había una guitarra dando, ¿cómo es que se llama? Redoble. Mire, dando descarga de música al grado que en mi casa la batería me molestaba los oídos porque le pusieron micrófono a la batería. Yo no logré entender el mensaje. Entonces yo en mi mente dije, perdieron el tiempo. Porque la idea era que era una campaña evangelística. Si es una campaña evangelística, la idea de una campaña evangelística es que los pecadores sean evangelizados con la predicación del evangelio. Pero la guitarra no predica. La batería no predica, el piano no predica, quien predica es el ser humano. Así es que en la evangelización es que la palabra que sale de Dios a través de la boca de un humano llegue al oído de un humano para que él entienda la verdad del evangelio. Pero si yo pretendo llevar el mensaje y mientras estoy pretendiendo llevar el mensaje, estoy opacando la palabra con ruidos musicales, perdí mi tiempo. Perdí la campaña. Yo pienso que el pueblo de Dios tiene que ser educado. Y que la iglesia del Señor tiene que volver a entender que eso es muy importante, que la predicación del evangelio es lo primordial del evangelio. Vuelvo a decir, valga la redundancia. Porque yo no salvo almas con una guitarra. No se salva gente oyendo música bonita. La gente se salva cuando son confrontados con la predicación del evangelio, con esa palabra de Dios que llega y estremece el alma, con esa palabra que te confronta, que te hace ver que tú eres un pecador, que tienes que nacer de nuevo, porque lo demás tiene que ver con emociones. La música te emociona. Usted sabe que una vez hizo un estudio y pusieron a 2 personas desconocidas en un lugar. Y de momento le pusieron una música de estas bien solemne, de estas músicas instrumentales. Y cada cual estaba en su mundo leyendo un libro, nadie, ni uno miró al otro. Porque esa musiquita solemne lo que invita es como a meditación personal. Pero de momento le quitaron la musiquita y le pusieron un merenguito. Y cuando empezó el merenguito, usted sabe que el merengue tiene una cosquillita. Que tan pronto usted oye el merengue, si usted no se descuida, aunque sea cristiano, los deditos empiezan. ¿Cuántos se han sorprendido haciéndolo? Y si usted no se cuida, el piecito empieza. ¿Por qué? Porque es contagioso. Porque es un ritmo musical que apela a los sentimientos, a las emociones, y esas emociones se activan de un modo rápido. Y en el estudio probaron que inmediatamente que empezó la música moderna, no había pasado un minuto que ya las 2 personas se estaban mirando y al ratito terminaron hablando, bromeando, sin conocerse. ¿Por qué? Porque la música afecta las emociones. Entonces hay gente que hoy en día están confundidas. Porque aún en el culto de Dios, y recuerde que estoy hablando del tema de la reedificación del templo físico, pero esto tiene que ver con la reedificación del alma, del templo espiritual, que también pasan cosas iguales, donde las prioridades se han invertido. Entonces, yo creo que el culto de Dios siempre tiene que tener en primer lugar la enseñanza bíblica, la predicación del evangelio. Le voy a ser bien sincero.
aunque mucha gente que me vea no esté de acuerdo. Llegó, eso fue como para los fines de los 90, comenzando. Llegó ese movimiento por ahí del G12. ¿Se acuerdan del G12? Donde un tal, porque no lo conozco, César Castellano, apareció de que Dios le había mostrado y que las estrategias para que la iglesia creciera. Estrategias que era crear cédulas de 12 personas para que cada uno de esos 12 buscara 12. Y eso es como un sistema piramidal, donde yo soy uno, pero me convierto en 12, y ese otro en 12, 12 más 12, 24, y seguimos sumando. ¿A quién le amarga un dulce? A nadie, porque el dulce siempre es dulce. Llegaron pastores incautos, faltos de madurez y de conocimiento bíblico, que cuando le hicieron esa oferta y le presentaron el plan del G12, algunos pastores que tenían 30 miembros hacía 30 años, ahora le dicen, yo te voy a enseñar las estrategias para que tu iglesia crezca, en cuestión de meses va a tener 300. Wow, eso le gustó porque, vuelvo y digo, ¿a quién le amarga un dulce? La gente se metió en eso que llamaban encuentros, reencuentros, y cogían un montón de cristianos, los metían en un lugar apartado, los hacían hacer un voto de silencio porque no podían decir nada de lo que pasaba allá, y allá le practicaban el hipnotismo, le llevaban a cabo regresión, y la regresión es llevar a una persona hacia atrás en su mente, hasta que muchos de ellos lo llevan al que supuestamente hasta el feto, hasta que eran fetos. Y muchos de ellos cuando volvían para acá terminaban locos. Porque los que estaban practicando la regresión y haciendo el hipnotismo no eran ni psicólogos ni gente preparada para eso, sino miembros de iglesia a los cuales dieron unos entrenamientos y que ellos se convertían supuestamente en esas cosas. Entonces, a lo que los llevo es que el pueblo evangélico pentecostal es pueblo de Dios, ¿sí o no? Pero el pueblo evangélico pentecostal tiene un problema, y yo soy pentecostal y soy evangélico. Y es que a nosotros, desde que comenzó el evangelio, nos enseñaron que el poder de Dios se manifestaba en mucho brinco, en mucho salto, en mucha gritería, en mucho cántico, en mucha pandereta. Y no estoy en contra de eso. Todo eso es bueno y es necesario. Pero los años a mí me han enseñado que más que todo eso, la base del cristiano para perseverar es el conocimiento de la Biblia. Cuando yo conozco bien la Biblia, yo puedo tocar la pandereta, el güiro, la maraca y todo lo voy a hacer con orden porque lo voy a hacer de acuerdo a como dice la Biblia. Pero además de nada me vale a mí que yo hable lenguas, que profetice, que brinque, que salte, que toque pandereta, maraca, güiro y no conozco la Biblia. Pues ¿qué pasa? Que cualquier estratagema, cualquiera que viene por ahí, como decía mi mamá, y perdonen que yo uso mucho esta palabra porque yo soy del tiempo de antes, cualquier babieca aparece y me confunde. Entonces, yo pude darme cuenta que cuando llegó el G12, escuche esto, de la iglesia Discípulos de Cristo, de las iglesias metodistas, de las iglesias presbiterianas, nadie se fue con ellos. ¿Por qué? Porque si en algo se distingue las iglesias bautistas, discípulos de Cristo, metodistas, es en que esa gente tal vez no brincan mucho, pero ellos le dan una importancia tremenda al estudio bíblico. Y que recuerde que yo como ministro del Evangelio he confraternizado con todas esas iglesias, he predicado en iglesias bautistas, he predicado en iglesias metodistas, discípulos de Cristo y de mucha gente que son de una mentalidad o de una, vamos a decir, de una línea cristiana diferente a la mía. Pero en algo los aplaudo siempre, es que esa gente, la mayor parte de su culto es estudiar la Biblia. Se destacan en la enseñanza bíblica. Ahora, cuando usted mira los resultados del movimiento que apareció del G12, de Dios pentecostal, de asambleas de Dios, de iglesias pentecostales evangélicas que brincaban mucho, hablaban mucha lengua, fueron los primeros que cayeron incautos y que fueron llevados cautivos a estos retiros. Al grado que yo mismo, como presidente de la misión, tuve que ir a la República Dominicana y hacer en una conferencia, parar ese movimiento. Porque ya había llegado el G12 y ya tenían un montón de las iglesias nuestras haciendo encuentros y preencuentros. Gloria a Dios que los líderes de allí rápido
entendieron la posición y pusieron freno a eso. Pero si no, hubiéramos perdido mucha de la gente de nuestra misión. ¿Sabe por qué a mí me interesa tanto el conocimiento bíblico? Porque si hoy en día, 67 años después de mi nacimiento, todavía yo estoy en Cristo, es gracias a la palabra. Es gracias al Evangelio. Porque he sufrido, porque he sido perseguido, porque he sido calumniado, porque he tenido enfermedades como ustedes ya conocen, los que están aquí. Me he visto al borde de la muerte sin número de ocasiones. Y por esta palabra, yo estoy aquí. Porque le creía al Señor, tú eres Jehová mi sanador. Y porque yo creía al Señor que las promesas de Él son fieles y verdaderas. Y cuando yo estuve en el proceso final de mi vida, yo lo único que decía era, Señor, recuérdate que tú me hiciste a mí unas promesas que todavía muchas de ellas yo no las he visto. Yo no las he visto. Y aquí estoy. Hace falta, hermanos, que volvamos a establecer las prioridades. Vamos a pararnos en el camino. Aquí el Señor dice, meditad. Meditad es que saques tiempo en tu mente, en tu pensamiento, que pienses y analices. Tiene que ser un pensamiento analítico. Tú analices dónde estás parado, qué ha pasado con tu relación con Dios. Si en realidad estás atendiendo las cosas que merecen ser atendidas como deben ser, o estás descuidando tu relación con Dios. Entonces, tú verás que la siembra tuya va a ser efectiva. Verás que el dinero te va a dar y te va a sobrar. Y no predico la prosperidad moderna, yo hablo de la prosperidad verdadera. Yo le decía a alguien los otros días, mire, yo soy un pastor feliz. ¿Cuántos aquí son felices? Díganme cuántos de ustedes están contentos con lo que tienen. Yo le agradezco a Dios con lo que tengo. Porque yo pude haber sido uno de la prosperidad. Porque el fundador de la prosperidad era mi íntimo amigo, y ustedes lo conocían, Rodolfo Font. No menciono por nombre porque era verdad. Éramos grandes amigos. Viajamos juntos. El primer viaje de Haití lo llevé yo. Yo predicaba en las actividades de esa iglesia hasta el 1985. Y tuve ofertas. Yo estaba atravesando por un momento muy difícil la misión donde estábamos antes. Yo tenía razones, miles, para irme de la misión y para unirme al movimiento de la prosperidad. Pero yo me di cuenta que ese no era mi camino. Yo entendí que la verdadera prosperidad no es la de aquí, sino la de allá. Porque ¿de qué me vale a mí tener una casa en Montelledra de 5 millones y no tener una moradita en el cielo? ¿De qué me vale a mí tener un Rolls Royce o tener aquí un Mercedes-Benz y que no haya ni una nube que esté dispuesta para llevarme en el rapto? ¿Entiendes mi punto? Yo prefiero no tener Rolls Royce y que una nube venga a recogerme y me lleve al cielo y que me llevará más allá de las estrellas, más allá del sol y de la luna y que me lleve hasta la presencia gloriosa del Señor. Así que rompí con todo eso. Y recuerdo mi último diálogo. Se oye claramente, las aguas de tu río están turbias y yo no me voy a bañar en ellas. No le gustó. A mucha gente no le gusta cuando usted le dice la verdad, pero yo sigo predicando el mismo evangelio. No he cambiado ni mi forma de hablar, ni mi forma de actuar, ni aún mi forma de vestirme. Yo sigo siendo el mismo. Y no voy a decir mi forma de peinarme porque ya tengo pelo. Pero si tuviera, seguiría igual. Usted se ríe, pero es la verdad. Entonces, claro, yo estoy basado en una palabra que me dijo, en el postrer tiempo vendrán hombres amadores de sí mismos, cuyo Dios es el vientre. Y también me dice que habrá muchos hombres que escucharán doctrinas de demonios. Y me dice que me aparte de ellos. Si yo conozco la palabra, yo me voy a mantener en lo que yo he creído, porque lo más aberrante, lo más extraño que yo encuentro es que montones de gente que fueron cristianos, evangélicos, pentecostales, que profetizaban, hablaban en lengua, hablaban de rapto, dejaron todo eso y ahora te lo encuentro y le dice, ahora es que yo estoy en la verdad. Y yo pregunto, ¿qué verdad? Porque hay una sola verdad. La verdad que yo conocí no cambia. La verdad que tú conociste no cambia. Porque la verdad no cambia. La verdad es la misma siempre. Hermano, hoy es día de reflexionar. Sembráis y cosecháis poco.
Coméis y no os saciáis. Ganas el dinero y se te va como un saco roto. ¿Por qué? Porque vuelve el Señor en el versículo 7 y le dice, meditad sobre vuestros caminos. Reflexionemos sobre eso, a ver si estamos reconstruyendo nuestra vida espiritual, nuestra relación personal con Dios de la manera correcta o estamos dando importancia a lo que no tiene importancia. Yo sé que hoy en día nadie se quiere morir, porque uno el tiempo le enseña, ¿verdad? Y a veces uno como pastor va a visitar a un enfermo que se está muriendo, a un miembro de la iglesia. Y cuando te dice, vamos a recitar el Salmo 23. Y cuando llega el versículo, aunque hay en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, a la gente se le quita lo que tiene. Se sanan. Se sanan rapidito que usted le menciona la palabra muerte, se sanan. Porque la gente no quiere morirse. Sin embargo, la Biblia dice que morir en Cristo es ganancia. Pero eso no lo hemos entendido. Es un privilegio morir en Cristo. Porque la verdadera vida no es esta, es la otra. Entonces yo tengo que trabajar por aquella. No darle prioridad a esta. No te preocupes, hermana, porque tienes el pelo con canas. Ni te preocupes porque ya tienes patitas de gallina o patitas de pavo o de lo que sea, porque unas crecen más que la otra. Dale gloria a Dios que lo tienes a Él. Dale gloria a Dios que aunque sea una viejita, un viejito lindo, porque está en Cristo somos hermosos. Y glorifica al Señor por la edad que Él te ha dado, no te sientas mal. Glorifica a Dios tal como tú eres. ¿Cuántos le alaban? Así que es verdad, cuando te miras al espejo, ya no ves aquel galán que veías a los 30. Ya no eres codiciable físicamente. Pero lo importante es, ¿sabe qué? Que la gracia divina todavía brilla en ti. Con esto voy a terminar ya. Mire, yo no sé si usted ha visto lo que yo he visto. Hay mucha gente que se apartan del Señor. Y cuando estaban en el Señor, usted los veía y en el rostro se le notaba paz, felicidad. Es más, como que la cara hasta le brillaba. Y cuando se apartan del Evangelio, usted los ve una semana después y usted los ve como apagado. Como que la cara se le demuda. Usted ve como que el semblante se cae. Hasta la sonrisa que tenía desaparece. ¿Sabe por qué? Porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. Pero el que no tiene a Cristo no tiene nada. Puedes tener oro, no tienes nada. Puedes tener plata, no tienes nada. Puedes tener casa grande, no tienes nada. Puedes tener cara bonita, no tienes nada. Pero el que está en Cristo, puede ser que vive en una chocita de paja y de barro y es feliz. Tal vez no tiene un carro, sino un burro, pero se monta en él y con su burrito sabanero va camino a Canaán. No a Belén, porque ya no vamos a Belén, vamos a Canaán. ¿Se ve? Ya no tiene cara de Miss Universe, pero tiene cara de eternidad. Porque la eternidad no envejece. En la eternidad, ¿sabe qué dice la Biblia? Que seremos igualitos, semejantes, o sea, semejantes a los ángeles. Que no se ponen viejos. Mara Carmen, usted tiene 86, ¿verdad? Ya ahorita 87. Pues mire, cuando esté allá, usted va a estar como de 15. Jovencita, cuando Carmencita va a ver, dirá, y esa fue mi mamá allá abajo. ¿Qué cosa? Pues claro, pero es que allá vamos a tener la juventud eterna. Allá vamos a encontrar lo que Juan Ponce de León se murió buscando. ¿Sabes que Juan Ponce de León llegó de allá de España y vino a Puerto Rico buscando que la fuente de la juventud para bañarse en ella y se murió y no pudo encontrarla nunca? Usted y yo lo encontramos. El día que yo acepté a Cristo me bañé en la fuente de la juventud, porque aunque mi carne se envejece, la Biblia me dice que aunque este cuerpo físico va en decadencia, el espiritual se va renovando cada día en la presencia del Señor. Hay que establecer las prioridades, hermano. Gloria a Dios. Mire bien, yo voy a terminar. Quiero leerle un escrito que tengo aquí, que lo encontré muy importante, de alguien que dijo,
Si tú quieres que verdaderamente Dios esté contento contigo, Dios requiere tu servicio sincero. Que le sirvas a Él sinceramente, no obligado. Ven a la iglesia no porque el pastor te hace una llamada para que tú vengas. Ven a la iglesia porque estás agradecido de que eres salvo. Y en agradecimiento quieres venir al templo a glorificar a Dios por tu salvación. Dios nos llama a servirle a Él aun cuando sea difícil. O sea, no solamente le vamos a servir a Dios cuando las cosas están buenas, sino también cuando están malas. No solamente le voy a servir a Dios cuando tengo una salud perfecta, sino también cuando me duela hasta el cráneo. Le voy a servir a Dios. Y decir como como Job, Jehová dio y Jehová quitó, que su nombre sea bendito. Miren, Dios demanda, Dios quiere que tú sepas que toda desobediencia trae juicio de Dios. Que si siembras y no cosechas, que si comes y no te sacia, que si el jornal se te va con un saco roto, es que hay algo ahí malo en las prioridades. Algo no está en el orden de Dios. Tienes que aprender eso, porque Dios aborrece la desobediencia. La única solución para que la desobediencia no te castigue más es el arrepentimiento. Si me arrepiento de lo malo que he hecho y que estoy haciendo, entonces Dios va a hacer que mi plátano comiencen a producir en montones y que tus frutos serán buenos y que tus hijos tendrán bendición. Porque si tú guardas esta palabra, como dice Deuteronomio, bendito serás en tu casa, bendito serás en la calle, bendita tu mesa, bendita tu esposa. Pero si no guardas esta palabra, maldito serás en tu casa, maldito serás en el barrio, maldito. Eso es yo parafraseando. Maldita tu mesa. Eso es así. La desobediencia trae juicio. Entonces, hermanos, también es importante que tú no le vas a servir al Señor tú solo, sino que Dios te va a ayudar a servirle. Dios quiere que tú le sirvas. Él te va a dar la mano. Yo no sé cuántas veces usted se ha levantado en la mañana y cuando usted despierta, usted no puede casi ni bajarse de la cama. ¿Qué es lo primero que usted hace? Señor, ayúdame. ¿A cuánto le pasa eso? A mí en mi caso, ha habido días, por ejemplo, cuando yo pasé mi crisis, que yo no podía, una pierna, hermano, una pierna, yo no podía bajarla de la cama porque yo no tenía fuerza para una pierna. Y yo empezaba, Señor, ayúdame. Y con las manos me agarraba esta pierna y seguía poquito a poco empujándola. Bájate pierna, ayúdala, Señor, ayúdala. Y el Señor me ayudó y estoy aquí. O sea, Dios te va a ayudar a servirle. Y además de eso, Dios te anima a que le sirvamos. Porque Él le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente y yo seré contigo. O sea, Él te da ánimo para que tú puedas cumplir con aquellas prioridades que debe ser lo más importante en tu vida y Él te va a premiar por eso. Y por último, ¿sabe qué? Que Dios valora tu esfuerzo. Porque la Biblia dice, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cada sacrificio que tú haces, Dios te lo va a recompensar. Decía un predicador los otros días, mire hermano, Dios nos paga hasta los minutos donde no le servimos. Hasta eso Dios nos paga. Porque es tan y tan bueno que hay momentos en que no le servimos y Dios nos bendice a nosotros aún no sirviéndole como debe ser. Ahí está el impío, el malo, el pecador, mata, roba. Sin embargo, para él cae lluvia, para él la tierra produce, para él sale el sol, porque esa es parte del carácter divino, sostener su creación. Pero eso no tiene nada que ver con tu salvación. Porque el hecho de que Dios permita que el matón, que el traficante, que el criminal coma, beba, tenga casa lujosa y de todo eso, no significa que tiene cielo. Simplemente es que como es creación de Dios, Dios sustenta su creación. Pero el compromiso mayor, ¿sabe con quién es? Contigo, conmigo, con sus hijos. Porque recuerda esto, los siervos no heredan, solamente heredan los hijos. Los que sean hijos de Dios, pónganse de pie.
Porque eres hijo de Dios, para ti hay una herencia eterna. Porque soy hijo de Dios, hay garantía de su presencia en mi vida. En este día, espero que todo el que haya escuchado este mensaje o el que lo va a escuchar más adelante, reflexione. Esto no tiene que ver con que tú seas recién convertido o que tengas 40 años convertido. No tiene que ver con que seas un nuevo convertido o seas un ministro del Evangelio. Las prioridades deben de ocupar el lugar que le corresponden para que Dios te bendiga y para que Dios te premie. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Adelante, en el nombre del Señor.